El polvo del desierto se alzaba como una cortina dorada bajo el sol implacable de Irak, mientras el comandante Miguel Rodríguez ajustaba sus binoculares una vez más. Sus 38 años de experiencia militar le habían enseñado a leer el terreno como un libro abierto, pero algo en el silencio de aquella tarde lo inquietaba profundamente. El viento transportaba únicamente el eco distante de los generadores del campamento base, ubicado a 15 kilómetros al este de su posición actual. La misión había comenzado como una operación rutinaria de reconocimiento. Su unidad, compuesta por 42 soldados de élite, tenía la tarea de asegurar un corredor estratégico que conectaba dos bases militares estadounidenses en la región occidental de Al-Anbar. Durante los últimos 6 meses, esta ruta había permanecido relativamente tranquila, con apenas algunos incidentes menores que se resolvían sin mayores complicaciones. Rodríguez observó a sus hombres dispersos estratégicamente entre las rocas y los vehículos blindados. El sargento Thompson, un veterano de Kosovo con 15 años de servicio, mantenía su posición en el flanco derecho, mientras que el cabo Martínez, apenas 22 años pero con una puntería excepcional, cubría el sector norte. La formación era perfecta. Cada soldado conocía su papel y había ejecutado maniobras similares decenas de veces. Sin embargo, algo había cambiado en las últimas semanas. Los informes de inteligencia mencionaban movimientos inusuales de grupos insurgentes en la zona. Pequeñas células que operaban de manera coordinada, utilizando tácticas más sofisticadas de las habituales. El comandante había solicitado apoyo aéreo adicional, pero las prioridades del Comando Superior estaban enfocadas en operaciones más al norte, donde la actividad enemiga parecía más intensa. El primer disparo llegó sin advertencia, seguido inmediatamente por una explosión que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Rodríguez se lanzó instintivamente detrás de una formación rocosa, mientras su radio crepitaba con informes confusos de sus hombres. El ataque había sido meticulosamente planeado. Los insurgentes habían esperado pacientemente hasta que la patrulla se encontrara en el punto más vulnerable del valle, donde las opciones de escape eran limitadas y las posiciones defensivas escaseaban. Las ráfagas de AK-47 resonaban desde múltiples direcciones, creando un eco ensordecedor entre las paredes del cañón. Los insurgentes habían aprovechado la topografía del terreno para establecer posiciones de tiro elevadas, desde donde podían mantener a la unidad estadounidense bajo fuego constante. Cada vez que alguno de sus soldados intentaba moverse, una nueva línea de disparos lo obligaba a buscar refugio nuevamente. Thompson gritó por la radio que había contado al menos 30 posiciones enemigas diferentes, un número que superaba significativamente las estimaciones de inteligencia previas. La situación se complicaba por el hecho de que varios de sus vehículos habían quedado expuestos en terreno abierto, y cualquier intento de alcanzarlo significaría exponerse al fuego enemigo durante varios metros cruciales. El comandante evaluó rápidamente sus opciones mientras las balas silbaban peligrosamente cerca de su cabeza. Su unidad había caído en una emboscada perfectamente ejecutada, y las fuerzas enemigas claramente superaban sus capacidades defensivas actuales. Los insurgentes habían estudiado sus patrones de movimiento, conocían la ruta que seguían habitualmente, y habían preparado una trampa mortal que ahora se cerraba inexorablemente sobre sus hombres. Martínez informó por radio que había localizado lo que parecía ser un puesto de comando insurgente en una elevación rocosa al noroeste de su posición. Desde allí, un hombre con equipo de comunicaciones coordinaba aparentemente los movimientos de los diferentes grupos de atacantes. Era un blanco tentador, pero alcanzarlo requeriría que alguien se expusiera significativamente al fuego enemigo. Las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla de supervivencia. Cada movimiento era calculado. Cada disparo debía contar. Cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguno de sus soldados. Rodríguez había liderado numerosas operaciones a lo largo de su carrera. Había enfrentado situaciones difíciles en Bosnia, Afganistán y ahora Irak, pero nunca había experimentado una sensación tan abrumadora de estar completamente superado por las circunstancias. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, pintando el desierto con tonos naranjas y rojizos, el comandante se dio cuenta de que su unidad estaba atrapada. Los insurgentes habían bloqueado todas las rutas de escape posibles, y sus reservas de munición comenzaban a disminuir peligrosamente. La radio permanecía en silencio respecto al apoyo que había solicitado horas antes, y la realidad comenzaba a asentarse con una claridad brutal. Estaban completamente solos en medio del desierto, enfrentando a un enemigo numéricamente superior y tácticamente preparado.
En ese momento de desesperación creciente, mientras calculaba cuánto tiempo más podría mantener sus posiciones defensivas, Miguel Rodríguez comprendió que todo lo que había conocido y planeado estaba desmoronándose rápidamente. La muerte parecía acecharlos desde cada dirección, y por primera vez en su larga carrera militar, comenzó a contemplar la posibilidad muy real de que ninguno de sus hombres regresara a casa esa noche. La oscuridad del desierto descendía como un manto pesado sobre la unidad asediada, trayendo consigo una falsa sensación de alivio que Rodríguez sabía que sería temporal. Durante las últimas 4 horas, sus hombres habían logrado mantener sus posiciones defensivas, pero el costo había sido devastador. 3 soldados habían resultado heridos, incluyendo al sargento Thompson, quien había recibido metralla en el brazo izquierdo cuando intentaba reposicionar una ametralladora pesada. El silencio nocturno era aún más ominoso que el fragor de la batalla diurna. Los insurgentes habían cesado temporalmente su fuego directo, pero Rodríguez podía escuchar movimientos sutiles en la distancia. El crujido ocasional de botas sobre grava, el murmullo distante de voces en árabe, el sonido metálico casi imperceptible de armas siendo reposicionadas. El enemigo estaba reorganizándose, y eso nunca era una buena señal. El comandante había establecido un perímetro defensivo aprovechando una formación natural de rocas que proporcionaba cierta protección, pero sabía que su posición era insostenible a largo plazo. Sus reservas de agua estaban disminuyendo, la munición se agotaba gradualmente, y 2 de sus vehículos habían sufrido daños que los dejaban inoperables. El más grave de todo era que su equipo de comunicaciones de largo alcance había sido dañado durante los primeros minutos del ataque, limitando severamente su capacidad de solicitar refuerzos o coordinar una evacuación. Martínez se acercó arrastrándose entre las rocas, su uniforme empapado en sudor y polvo. Sus ojos reflejaban la tensión acumulada de horas de combate constante, pero su voz mantenía la firmeza profesional que Rodríguez había aprendido a valorar en situaciones extremas. Le informó que había logrado establecer comunicación intermitente con la base utilizando un radio de respaldo, pero la señal era débil y las interferencias constantes hacían difícil mantener conversaciones coherentes. Durante uno de esos breves contactos radiofónicos, Rodríguez había logrado transmitir su posición aproximada y la gravedad de su situación. La respuesta del comando había sido desalentadora. Todas las unidades de apoyo terrestre estaban comprometidas en operaciones activas en otros sectores, y el apoyo aéreo no estaría disponible hasta al menos 6 horas. 6 horas que se sentían como una eternidad cuando cada minuto podía ser el último. El cabo Davis, un especialista en comunicaciones de apenas 24 años, trabajaba febrilmente intentando reparar el equipo principal de radio. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo sino por la adrenalina acumulada y la concentración extrema requerida para realizar reparaciones de precisión bajo condiciones de combate. Había logrado identificar que el problema principal residía en el sistema de antena, dañado por los fragmentos de una granada que había explotado demasiado cerca de su posición. Mientras tanto, el sanitario de la unidad, el sargento Wilson, atendía a los heridos con los suministros médicos limitados que tenían disponibles. Thompson había perdido considerable cantidad de sangre, pero su herida había sido estabilizada temporalmente. Los otros 2 soldados heridos tenían lesiones menos graves, aunque una de ellas, una herida de bala en la pierna del soldado Jackson, requería atención médica especializada que no estaba disponible en su situación actual. Hacia la medianoche, los insurgentes reanudaron su ataque con una intensidad renovada. Esta vez, su estrategia había evolucionado significativamente. En lugar de mantener un fuego sostenido desde posiciones fijas, habían implementado un sistema de ataques coordinados desde múltiples direcciones, obligando a los soldados estadounidenses a dividir su atención y recursos defensivos entre varios frentes simultáneamente. Las luces de trazadoras cortaban la oscuridad como estrellas fugaces mortales, creando un espectáculo terroríficamente hermoso contra el telón de fondo del cielo estrellado del desierto. Rodríguez dirigía la defensa desde su posición central, coordinando los sectores de fuego y redistribuyendo municiones según las necesidades más urgentes de cada momento. La situación se deterioró dramáticamente cuando los insurgentes lanzaron lo que parecía ser su asalto principal. Docenas de combatientes emergieron simultáneamente desde posiciones ocultas, avanzando bajo la cobertura de fuego de apoyo proporcionado por sus compañeros ubicados en las elevaciones circundantes. Era un movimiento desesperado pero efectivo, diseñado para abrumar las defensas estadounidenses a través de la superioridad numérica. Rodríguez ordenó a todos sus hombres que concentraran su fuego en los atacantes que avanzaban,
sabiendo que permitir que se acercaran demasiado significaría el fin de su resistencia organizada. Las ametralladoras rugían continuamente, calentándose peligrosamente por el uso sostenido, mientras que los tiradores selectos intentaban eliminar a los insurgentes que parecían coordinar el ataque. Durante 20 minutos cruciales, el pequeño perímetro defensivo se convirtió en un infierno de fuego cruzado. Las granadas explosaban regularmente, llenando el aire con fragmentos mortales y nubes de polvo que dificultaban la visibilidad. Varios soldados resultaron heridos por metralla, aunque ninguno de manera fatal, y las reservas de munición disminuyeron a niveles críticos. Cuando finalmente los insurgentes se retiraron, dejando varios cuerpos esparcidos en el terreno intermedio, Rodríguez realizó un inventario rápido y descubrió la gravedad real de su situación. Sus hombres tenían munición para resistir tal vez una hora más de combate intenso, y era evidente que el enemigo estaba preparando otro asalto aún más masivo. Habían subestimado completamente tanto el número como la determinación de sus atacantes. En ese momento de desesperación absoluta, mientras contemplaba la posibilidad muy real de que todos sus soldados murieran en esas rocas anónimas del desierto iraquí, Miguel Rodríguez sintió que el peso de 20 años de liderazgo militar se concentraba en una sola decisión imposible. Todo lo que había aprendido, toda su experiencia y entrenamiento, parecían insuficientes ante la realidad brutal de estar completamente superado y abandonado en territorio hostil. La radio crepitó una última vez con estática, y luego se sumió en un silencio que parecía definitivo. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse entre las formaciones rocosas cuando Rodríguez se dio cuenta de que habían sobrevivido a la noche más larga de sus vidas. Sin embargo, la luz del día no trajo consigo esperanza, sino la revelación completa de cuán desesperada era realmente su situación. Durante las horas de oscuridad, los insurgentes habían utilizado la cobertura nocturna para reposicionarse, y ahora podía ver claramente que su pequeño perímetro defensivo estaba completamente rodeado. Desde su posición elevada, utilizando los binoculares que había logrado recuperar de uno de los vehículos dañados, el comandante contó al menos 60 posiciones enemigas visibles, distribuidas estratégicamente en un círculo perfecto alrededor de su unidad. Era una demostración impresionante de coordinación táctica que hablaba de un nivel de entrenamiento y organización mucho mayor del que habían estimado inicialmente los servicios de inteligencia. El cabo Martínez se acercó con noticias que confirmaron los peores temores de Rodríguez. Durante un reconocimiento nocturno de su sector, había observado que los insurgentes estaban estableciendo posiciones de morteros en las colinas circundantes. Si lograban completar esa instalación, podrían bombardear el perímetro estadounidense desde una distancia segura, sin necesidad de exponerse al fuego de respuesta. La moral de la unidad comenzaba a mostrar signos preocupantes de deterioro. Los soldados más jóvenes, aquellos en su primer despliegue en zona de combate, manifestaban la tensión acumulada a través de movimientos nerviosos y miradas constantemente alertas hacia el horizonte. Los veteranos mantenían una compostura exterior más sólida, pero Rodríguez podía reconocer en sus ojos la misma comprensión sombría de la realidad que él mismo experimentaba. El sargento Thompson, a pesar de su herida en el brazo, insistía en mantener su posición de combate. Su experiencia era demasiado valiosa para prescindir de ella, especialmente cuando cada soldado capaz representaba una diferencia crucial en su capacidad defensiva general. Wilson había logrado estabilizar temporalmente su herida, pero era evidente que necesitaba atención médica especializada que no estaría disponible hasta que lograran salir de su predicamento actual. Hacia las 8 de la mañana, los insurgentes iniciaron lo que parecía ser una guerra psicológica sistemática. En lugar de atacar directamente, comenzaron a disparar de manera esporádica e impredecible, manteniendo a los soldados estadounidenses en un estado constante de alerta máxima. Era una táctica brillante. Obligaba a la unidad asediada a mantener posiciones defensivas completas sin permitirles descansar, acelerando así su agotamiento físico y mental. El agua se había convertido en el recurso más crítico. A pesar de los esfuerzos de conservación, sus reservas estaban peligrosamente bajas, y el calor del desierto iraquí durante el día prometía ser brutal. Rodríguez había implementado un estricto sistema de racionamiento, pero sabía que no podrían sostenerlo por más de 24 horas adicionales sin comprometer seriamente la capacidad de combate de sus hombres. Davis finalmente logró establecer una comunicación más estable con la base, utilizando componentes salvados de múltiples equipos dañados para crear un sistema funcional improvisado. Las noticias que recibió del comando fueron devastadoramente claras.
No habría apoyo terrestre disponible durante al menos 12 horas, y todas las aeronaves de ataque estaban comprometidas en operaciones prioritarias en otros teatros de la región. La conversación radiofónica fue breve pero reveladora. El comandante de la base había explicado que una operación mayor estaba desarrollándose simultáneamente en Fallujah, donde fuerzas estadounidenses significativas estaban comprometidas en combates urbanos intensos. Los recursos aéreos disponibles habían sido redirigidos para apoyar esa operación, considerada estratégicamente más importante que la situación de una unidad aislada en el desierto occidental. Rodríguez comprendió inmediatamente las implicaciones tácticas de esa información. Su unidad había sido efectivamente abandonada a su suerte, al menos temporalmente, mientras las prioridades operacionales de Comando Superior se enfocaban en objetivos que consideraban más críticos para el éxito general de la campaña. Era una realidad brutal pero comprensible desde una perspectiva estratégica más amplia. A mediodía, cuando el sol alcanzaba su punto más alto y la temperatura se volvía casi insoportable, los insurgentes lanzaron su ataque más coordinado hasta ese momento. Habían completado la instalación de sus morteros y comenzaron un bombardeo sistemático del perímetro defendido. Las explosiones sacudían regularmente las posiciones estadounidenses, obligando a los soldados a buscar refugio en los espacios más protegidos entre las formaciones rocosas. Simultáneamente, grupos de insurgentes iniciaron ataques de distracción desde múltiples direcciones, diseñados para dividir la atención defensiva y crear oportunidades para infiltraciones más profundas. Era una demostración impresionante de coordinación militar que revelaba un nivel de entrenamiento profesional que contradecía las evaluaciones previas sobre las capacidades enemigas en la región. Durante ese bombardeo, el soldado Jackson, ya herido previamente en la pierna, recibió metralla adicional en el torso. Wilson trabajó desesperadamente para estabilizar sus heridas, pero era evidente que necesitaba evacuación médica inmediata. Las reservas de suministros médicos de la unidad estaban prácticamente agotadas, y cada nuevo herido representaba una carga adicional sobre recursos ya extremadamente limitados. Hacia las 2 de la tarde, cuando la munición había disminuido a niveles críticos y varios soldados mostraban signos evidentes de deshidratación, Rodríguez tomó la decisión más difícil de su carrera militar. Utilizando el sistema de comunicaciones improvisado, transmitió un mensaje de emergencia absoluta al comando, declarando formalmente que su unidad enfrentaba aniquilación completa, sin apoyo inmediato. El mensaje fue recibido y confirmado, pero la respuesta permaneció inalterada. No había recursos disponibles para una operación de rescate inmediata. El comandante de la base había expresado su comprensión de la gravedad de la situación, pero había reiterado que las prioridades tácticas actuales no permitían reasignar recursos significativos para una sola unidad aislada. En ese momento de abandono absoluto, mientras contemplaba las caras exhaustas y desesperadas de sus soldados, Miguel Rodríguez experimentó la sensación más profunda de impotencia de toda su carrera. Había liderado hombres en situaciones difíciles anteriormente, pero nunca había enfrentado la perspectiva real de perder a toda su unidad debido a circunstancias completamente fuera de su control. La tarde se extendía interminablemente, y con cada hora que pasaba, la realidad se volvía más clara. Estaban completamente solos, superados numéricamente, con recursos agotándose rápidamente, y sin esperanza real de rescate o refuerzos. Todo parecía perdido, y por primera vez en décadas de servicio militar, Miguel Rodríguez comenzó a contemplar seriamente la posibilidad de que ninguno de sus hombres vería otro amanecer. El sonido llegó primero como un rumor distante, casi imperceptible entre el calor sofocante de la tarde del desierto. Rodríguez levantó la cabeza, tensando todos sus sentidos para identificar lo que había captado su atención. Durante 30 segundos cruciales, el mundo pareció suspendido en un silencio extraño. Incluso los disparos esporádicos de los insurgentes habían cesado momentáneamente, como si todos los combatientes presintieran que algo fundamental estaba a punto de cambiar. Entonces el rugido se hizo inconfundible. Los motores gemelos de una A-10 Thunderbolt II aproximándose desde el horizonte oriental. El sonido era distintivo, grave y potente, diferente de cualquier otra aeronave militar. Para los soldados estadounidenses atrapados entre las rocas, ese rugido representaba la diferencia entre la vida y la muerte, entre la desesperación absoluta y la esperanza renovada. Martínez fue el primero en divisar la silueta característica del avión de ataque, volando bajo sobre las dunas distantes, sus alas rectas y su fuselaje robusto claramente visibles contra el cielo azul implacable del desierto. El A-10 se acercaba directamente hacia su posición,
siguiendo aparentemente las coordenadas que Davis había transmitido durante sus comunicaciones intermitentes con la base. La reacción de los insurgentes fue inmediata y reveladora. Las posiciones que habían permanecido ocultas durante horas se activaron súbitamente cuando sus ocupantes intentaron reposicionarse para evitar el ataque aéreo inminente. Por primera vez desde el inicio de la emboscada, Rodríguez pudo observar la verdadera magnitud de las fuerzas que los habían estado asediando. Decenas de combatientes emergían de posiciones camufladas, corriendo hacia refugios más sólidos entre las formaciones rocosas. El piloto de la 10, cuya voz se escuchó por primera vez a través de la radio reparada, se identificó como capitán Sarah Mitchell, una veterana con más de 200 misiones de apoyo cercano en Irak y Afganistán. Su tono era profesional pero urgente, solicitando inmediatamente una descripción detallada de las posiciones enemigas y la ubicación exacta de las tropas estadounidenses para evitar cualquier posibilidad de fuego amigo. Rodríguez respondió rápidamente, proporcionando las coordenadas precisas de su perímetro defensivo y describiendo la distribución aproximada de las posiciones insurgentes que había observado durante las últimas 24 horas. La información fluía con la eficiencia nacida de años de entrenamiento y la desesperación de quienes saben que cada segundo cuenta cuando la muerte acecha desde múltiples direcciones. Mitchell confirmó la recepción de la información y anunció que iniciaría su primera pasada de ataque en 60 segundos, advirtiendo a todas las tropas terrestres que se mantuvieran en posiciones cubiertas. El A-10 se alejó momentáneamente, ganando altitud y posicionándose para su aproximación de ataque, mientras que en tierra tanto insurgentes como soldados estadounidenses se preparaban para lo que prometía ser un momento decisivo. La primera pasada fue devastadoramente efectiva. El cañón Avenger de 30 milímetros de la 10 rugió durante varios segundos, enviando una línea mortal de proyectiles hacia las posiciones de morteros que los insurgentes habían establecido en las colinas circundantes. Las explosiones secundarias confirmaron que había alcanzado depósitos de municiones, creando una serie de detonaciones en cadena que iluminaron las laderas rocosas con llamaradas naranjas y negras. Los insurgentes respondieron con fuego antiaéreo desde múltiples posiciones, trazadoras verdes cortando el aire en busca de la aeronave atacante. Mitchell maniobró hábilmente, utilizando la maniobrabilidad característica de la 10 para evadir el fuego enemigo mientras se posicionaba para una segunda pasada. Su experiencia era evidente en cada movimiento, cada giro calculado para maximizar la efectividad del ataque mientras minimizaba su exposición al fuego defensivo. Durante los siguientes 20 minutos, el A-10 ejecutó una serie de ataques coordinados que transformaron completamente el equilibrio táctico del enfrentamiento. Las posiciones insurgentes que habían dominado el campo de batalla durante más de 24 horas fueron sistemáticamente destruidas o neutralizadas. Los morteros fueron silenciados, las ametralladoras pesadas eliminadas, y los grupos de combatientes dispersados o eliminados. Thompson, a pesar de su herida, dirigía el fuego de su sector para marcar objetivos adicionales que el piloto podía no haber identificado desde su perspectiva aérea. La coordinación entre las fuerzas terrestres y aéreas funcionaba con la precisión de una máquina bien ajustada, cada elemento complementando y potenciando la efectividad del otro en una demostración perfecta de doctrina militar estadounidense. La diferencia más notable fue psicológica. Los soldados que habían estado contemplando la posibilidad real de muerte inminente durante horas ahora observaban cómo sus enemigos huían despavoridos bajo el fuego devastador de la 10. La moral se transformó instantáneamente, la desesperación dando paso a una renovada determinación y confianza en su capacidad de supervivencia. Mitchell anunció que tenía combustible y municiones para mantener apoyo cercano durante aproximadamente 40 minutos adicionales, tiempo suficiente para que llegara una columna de rescate que ya había partido de la base principal. El comandante de la base había finalmente logrado reasignar recursos una vez que la operación en Fallujah había alcanzado sus objetivos primarios, liberando unidades para responder a la emergencia en el desierto occidental. Durante esos 40 minutos cruciales, el A-10 mantuvo un patrón de vuelo constante sobre la zona, disuadiendo cualquier intento de reorganización insurgente. Ocasionalmente, Mitchell identificaba movimientos enemigos y los neutralizaba con ráfagas precisas de su cañón, manteniendo a los sobrevivientes dispersos y desorganizados. La llegada de la columna de rescate marcó el final oficial del asedio. 3 vehículos blindados y un contingente de infantería adicional establecieron rápidamente un perímetro expandido y comenzaron la evacuación de los heridos. Jackson fue el primero en ser trasladado, seguido por Thompson y los otros soldados que habían resultado lesionados durante el combate prolongado.
mientras observaba a sus hombres siendo evacuados de manera segura. Rodríguez experimentó una mezcla compleja de emociones: alivio profundo por su supervivencia, gratitud hacia Miche y su A-10, y una comprensión renovada de cuán delgada puede ser la línea entre la victoria y la derrota en el combate moderno. El rugido de los motores gemelos del A-10 alejándose hacia el horizonte resonaba como un himno de salvación, un recordatorio sonoro de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede llegar desde el cielo con el poder transformador del apoyo aéreo americano bien ejecutado. El comandante Miguel Rodríguez había aprendido que algunas batallas se ganan no solo con valor y determinación, sino con la llegada oportuna de un ángel de metal que ruge a través del desierto, llevando muerte a los enemigos y vida renovada a aquellos que ya habían perdido toda esperanza.